Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Vania Tais y el día de hoy les quiero contar un poco de qué va el tema de la Policía Nacional, cuál es el verdadero sentido de esta fuerza y qué es lo que realmente ha pasado a través de la historia. Hay mucha leyenda negra alrededor de la Policía Nacional y creo que es importante que empecemos a conocer un poco más de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que les quiero contar quizás un poco lo que fue la huelga policial en 1975. Como sabrán, el 5 de febrero de 1975 se dio el Limazo, una gran huelga policial que honestamente fue muy sangrienta y fue horrible para todo el mundo, no solo para la Policía Nacional, sino también para algunos miembros de las Fuerzas Armadas y también, sobre todo, para la sociedad civil. Entonces quiero quizás hacer un símil de lo que está pasando ahora con lo que pasó en ese momento, porque es importante que lo tengamos claro. Quien no sabe de dónde viene no va a saber nunca hacia dónde va. Para contarles un poquito, como ya sabrán, el dictador Juan Velasco Alvarado fue una persona que pretendía reprimir a toda costa y a toda escala todo aquello que no se alineaba al régimen dictatorial de su gobierno. Entonces, hay que entender que él ya había estatizado gran parte del Perú y obviamente eso había generado descontento popular. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. No es simplemente la policía, es la sociedad civil primero que todo. La policía está para proteger a la sociedad civil. Entonces, por primera vez el pueblo salió a manifestarse. Fueron más de 400 personas que salieron a manifestarse a las calles de Lima y, ¡oh sorpresa!, se reprimió totalmente esa manifestación. No nos debería sorprender, así son las dictaduras. Pero ¿qué es lo más interesante de todo esto? Que como Velasco ya había tomado poder y control sobre los medios de comunicación, ningún medio cubrió esta marcha, ningún medio cubrió estas manifestaciones y menos las medidas violentas con las que las Fuerzas Armadas habían estado reprimiendo a esta gente. Ahora, entendamos algo muy importante. No todas las personas en las Fuerzas Armadas estaban alineadas al régimen de Velasco. Sin embargo, hay que entender que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y no tenían mucho más que hacer o decir. Nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas, claro, como instituciones, tienen un principio de neutralidad y responden solo a los intereses nacionales. Pero hay que entender que eso no quita que muchos de ellos quisieran hablar, quisieran levantar su voz y lamentablemente no lo pueden hacer. No juzguen a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por haber quizá reprimido sus opiniones personales. Es parte del uniforme, es parte del quehacer institucional. Volviendo al tema de la huelga policial, para contarles un poquito, no fue ajena justamente a las fuerzas policiales porque habían pasado a ser fuerzas auxiliares. Así se les llamó en su momento, fuerzas auxiliares. Y ya no contaban con representación en el gobierno. Eso era lo que obviamente estaba mermando poco a poco ya la institucionalidad de las tres fuerzas policiales que habían en ese momento. La Guardia Republicana, la Policía de Investigaciones del Perú y finalmente la Guardia Civil del Perú, que hoy en día es Benemérita Guardia Civil del Perú y que bueno, se fusionaron en el gobierno de Alan García en el primer gobierno y ya sabemos cómo terminó la historia, ahora tenemos Policía Nacional del Perú. Pero bueno, entendamos también que esta violencia nunca ha sido ajena. ¿A qué voy? En los regímenes dictatoriales, dígase Cuba, Venezuela, Nicaragua, siempre hay represión y siempre es violenta y sangrienta. Lo que hicieron en ese momento fue obviamente reprimir violentamente a la policía que quería manifestarse porque estaban reclamando por sus derechos. Ahora, hay que entender una cosa, si se dio esta manifestación es porque justamente se mermó el honor de la policía. ¿Cómo? Se le dio una cachetada a un miembro de la Guardia Civil. Esta cachetada, si la tomamos de manera figurada, si la tomamos de manera quizás comparativa, anecdótica, podría decirse que se puede dar de muchas maneras. En ese momento fue una cachetada física, pero lo que podemos ver también es que ahora el presidente de la República, que no ha sido elegido por el pueblo, que no ha sido elegido democráticamente, le cortó la cabeza a más de 16 generales y coroneles de la Policía Nacional y va a seguir cortando cabezas dentro de la institución. Esto tiene un tufillo dictatorial. Esa actitud es propia de un dictador.
lo primero que hacen los dictadores es comprar a la prensa y también destruir a la Policía Nacional. Son como los dos primeros pasos básicos, el kit básico para ser dictador con mucho éxito. Entonces, lo que pasó en ese entonces fue que obviamente en su momento las Fuerzas Armadas entraron con tanques de manera muy violenta a reprimir la huelga policial en Radio Patrulla, que era una de las sedes de la Guardia Civil. Y jamás van a decir quiénes murieron ahí. Y ese es un punto muy importante, porque para muchos no murió nadie, pero siempre va a quedar en la incertidumbre, porque hay testimonios de enfermeras que recibieron personas moribundas y que se las llevaron, no dejaron que los atiendan. Entonces, depende de nosotros, claro, podemos decidir a quién creerle, pero al final, si lo comparamos con lo que está pasando el día de hoy, ¿cómo lo vamos a contar? ¿Cómo vamos a contar la historia? Según lo que dice la prensa objetiva, la prensa independiente, la prensa guaripolera. ¿A qué prensa le creemos? ¿O le creemos a lo que vemos en la calle? No queremos una huelga policial, no queremos un golpe de Estado, nunca más. Pero tenemos que entender que la gente en este momento y con la percepción de fraude que tiene se puede sentir engañada muy fácilmente. Y lo que tenemos que hacer es tratar de, en la medida de lo posible, mantener la transparencia al 100% para que justamente se evite la violencia. Pero ¿qué es lo que obtenemos? Lo único que obtenemos son puertas cerradas y aún más incertidumbre. La incertidumbre mata también. Y lo que sí podemos decir a ciencia cierta es que en todas las manifestaciones ciudadanas que han habido, la policía ha hecho su trabajo. No ha hecho nada más que su trabajo. No ha habido violencia, no ha habido represión, a diferencia de las marchas que llevaron al presidente de la República al sillón donde está en este momento. Entonces, realmente, viendo nuestra historia y entendiendo qué es lo que realmente ha pasado, tenemos que darnos cuenta de un detalle. Se alteró la historia. Los dictadores alteran la historia, compran la prensa, que es no solamente son medios de información, sino que también son garantes de archivo histórico. Son los que documentan la historia día a día. Si tú compras la prensa, alteras la historia. No podemos permitir que nuestra historia se vea alterada porque la prensa está comprada. Hay que estar muy atentos, hay que estar vigilantes, porque lo que tenemos enfrente es una situación muy compleja y que un lado ya está hablando de que va a correr sangre, o sea que va a haber violencia. Díganme, ¿eso no suena a dictadura? Si eso no suena a dictadura, yo no sé qué es la dictadura. Los pasos se están cumpliendo y la historia es un péndulo. Muy pocas veces la historia nos dice que se va a repetir. Esta vez no nos lo está diciendo, nos lo está gritando. Y lo que tenemos que hacer es defender a nuestra patria de la dictadura, de los verdaderos golpes y sobre todo de las mentiras que quieren hacer pasar por verdad alterando nuestra historia. Soy Vania Tais, nos vemos el próximo miércoles.